Bueno, ¿cómo les va? Y lo otro que dijimos que tenemos que saber de los microprocesadores son los registros. O sea, cualquier micro que vos quieras ponerte a aprender a programar en Assembly o conocer su arquitectura, tenés que aprenderte los nombrecitos de los registros. Entonces, en el manual de Intel que estamos analizando, en el volumen 1, capítulo 3, 3.4, Basic Program Execution Registers. ¿Y qué dice acá? Bueno, acá tenemos los registros del microprocesador. Estos son los grupos de registro más importantes que tenemos. Los de propósito general, A, B, C, D, bla, bla. Los registros de segmento, CS, SPD, CS, bla, bla. Y flags, o flags, y flags, R flags, según el funcionamiento del micro en 16, 32, 64 bits, que tienen los estados. No sé, la suma que vos mandaste a hacer me dio 0, o la instrucción que me ejecuté dio 0, o el bit más significativo está en 1, onda, es negativo el resultado, vino interrupción, o las interrupciones están deshabilitadas, o hay carry, qué sé yo. Todas esas cosas están explicadas en el registro de flags. Y el instruction pointer. Instruction pointer instruction pointer extendido en 32 bits o RIP en 64 bits. Acá vamos entonces por categoría, ¿no? Los de propósito general. AX, que es el acumulador. EBX, que es el base. SX, que es el contador. Y EDX, que es el de datos. Estos primeros 4 registros, que son el A, el B, el C y el D, vienen desde la antigüedad como el A, AL, parte baja, AH, parte alta, AX, un registro de 16, o sea, AL era de 8, AH era de otros 8 más 8, 16, AX es el completo, EAX le agregaron 16 bits más cuando pasaron a la arquitectura 32. Esta misma explicación vale para todos los que están acá, ¿no? El ESI y el EDI sería Source Index y Destination Index. Son registros que se suelen utilizar para operaciones de movimiento, ¿no? Como source de origen y D de destino. Tipo, no sé, copiar un string de un lugar a otro o copiar un pedazo de memoria de un lugar a otro. Hay operaciones o instrucciones del microprocesador que permiten hacer eso desde esta dirección de memoria o la dirección de memoria que esté guardada dentro de este registro como origen y la dirección de memoria que esté guardada dentro de este registro como destino. Simplificando porque hay 800 modos de direccionamiento, ¿no? No 800, pero son muchos. El EBP, que es base, y el ESP, que es de stack. Es el registro de stack del microprocesador. Stack pointer en 8 bits, ESP en 32 bits y RSP en 64 bits. Bueno, y acá dice que son operandos para operaciones lógicas o aritméticas, que son operandos para el cálculo de direcciones, o sea, todos estos se pueden meter como una aritmética para el cálculo de dirección, no sé, la dirección de lo que esté dentro de AX más, no sé, un número. Eso uno lo podría escribir en Assembly. Y punteros de memoria. El ESI y EDI son punteros de origen y destino en la copia de bloques de memoria o manejo de strings o de caracteres o de bytes, si lo quieren llamar así. Y el EBP es un puntero base y el stack pointer es un puntero al stack. Se podrían usar como una base y un desplazamiento. O sea, a partir de esta dirección, correte tantos bytes en la memoria RAM. Importantísimo el ESP, ¿no? O el RSP o el ESP. El puntero de stack es importantísimo. Muchísimos ataques de software a explotar, de tomar el control de un sistema operativo, se dirigen a poder modificar el valor de este puntero. Después cuando veamos cómo son los llamados a las interrupciones o a las llamadas a subrutinas, si uno pudiera controlar qué valor tiene esto o cambiarlo o apuntarlo a otro lugar, uno podría lograr que al retornar de una función o de una interrupción o de una rutina, el microprocesador, en vez de volver a lo que estaba haciendo, vuelva al lugar que uno se le cante, y en ese momento uno tomó control de ese sistema. Bueno, acá está el registro de propósito general.
los E, A, B, C, D, S, D, B y SP. Sumados a estos tenemos los registros de segmento, el CS, voy a empezar a anotar porque todo en el aire se va a ir todo al carajo. A es el registro acumulador, típico para operaciones aritméticas. B es el registro base, que se utiliza para el direccionamiento, para la base. El C es el contador. En las operaciones de tipo de repetición, como si fuera un while, pero en assembly, la cantidad de veces que se cuenta algo o que se hace algo suele estar guardado en este registro. Y el D es el de datos. Y bueno, tenemos el H, tenemos el L, tenemos el X, que sumariza a los dos en 16 bits. Tenemos el E, que sería para 32, y tenemos el R en 64 bits. Entonces el RAX sería el registro A en 64 bits. El EAX sería el registro A en 32 bits. El AX sería el registro A en 16 bits. El AL sería en 8 bits. Bueno, en realidad el A sería en 8 bits y cuando se le pasó a 16 se lo dividió en AH y AL, parte alta, high, parte baja, low. Rebautizado en 16 bits como AX, rebautizado en 32 bits como EAX, rebautizado en 64 bits como RAX. Todos estos nombrecitos, estos literales, sirven en el assembly de PC. Uno podría escribir AL, AH, AX, AX, RAX según la cantidad de bits que uno quiera tomar del registro A. Todo esto que expliqué de REA, AH, AL vale para el A, para el B, para el C y para el D. Después tenemos el SI, Source Index, que sería el puntero fuente o índice a la fuente de datos. El DI, Destination Index, que sería el destino, desde el origen al destino donde se van a copiar. El BP, que sería el base o base pointer, puntero base. Y este sería el importantísimo, el SP, stack o pila pointer, puntero a la pila. Bueno, como mencioné antes, hay que tener un montón de cuidado con su uso, hay que súper aprender cómo funciona. En todos los modos de funcionamiento del microprocesador suele haber diferencias, o sea, en 16, 32, 64 bits hay diferencias en los niveles de privilegio. Según el código que se ejecute, sea de usuario, sea de sistema, la pila está en un lugar distinto, guarda un lugar distinto o accede a direcciones de memoria distintas. Estos serían de propósito general. Los de segmento, les dejo un tiempito para que esto lo puedan masticar y después yo lo voy a borrar y voy a seguir explicando los de segmento. Los de segmento, esto viene de cuando el micro funcionaba en 16 bits. Los registros de segmento guardan la dirección de memoria de un segmento o algo de la dirección de memoria de un segmento para hacer un direccionamiento de segmento y desplazamiento. Estos registros son siempre de 16 bits. O sea, por más que el micro funcione en 32 o en 64, siguen siendo de 16. Vamos a anotar los nombrecitos. El C, el D y el S son los principales. El C es el registro de código, el code segment. O sea que dentro de CS va a estar guardado un número de 16 bits que hace referencia al segmento de código o hace referencia en el modo protegido a un descriptor, o sea, a un numerito dentro de un array que describe el segmento o el bloque de bytes de memoria RAM donde está el código. El D es el de data, el de datos. Las cosas que nosotros operemos en nuestro programa van a estar guardadas ahí. Ese registro se llama DS, Data Segment, apunta al segmento de datos. Y como no puede ser de otra manera, el S es el Stack Segment, o sea que la pila tiene su propio segmento, el segmento SS. En el modo real, el SS son 16 bits que sirven como un direccionamiento de base más desplazamiento para poder acceder al segmento de pila. Y en el modo protegido y modo 64 acceden, es un index dentro del array, dentro del vector de descriptores de segmento,
donde con ese índice elegido está el descriptor de un segmento con sus permisos, inicio, fin, tamaño, lectura para arriba, lectura para abajo, etcétera, etcétera, etcétera. Estos siempre son de 16 bits. Tanto en 16 como en 32 como en 64 siguen siendo siempre registros de 16 bits. Con esto tenemos entonces los registros de propósito general, que son estos que están acá: EAX, EBX, SX, EDX, SI, EDI, EBP, SP. Y después tenemos los registros de segmentos CS, DS, SS. Y estos tres son adicionales de propósito general. Extra segment, FS y GS son más registros de segmentos que uno puede utilizar. Y por último, pero siendo un poco original, lo menos importante, están el registro de flags, que sería el de estado. Sí, en otros microprocesadores o microcontroladores este se llama de estado, porque lo que representa es el estado del funcionamiento del microprocesador. En la arquitectura Intel, en 16 bits se llama flags. Ay, qué mal que lo escribí. Se llama flags, como banderas, ¿no? Como que cada bit es como una bandera que se levanta y significa, che, pasó tal cosa. Cuando esto sería en 16 bits. Cuando le agregamos la E, es porque pasamos a 32 bits. En el modo de funcionamiento de 32 bits se llama E. Y bueno, ya se me imagina cómo viene la cosa. Con R es el nombre que tiene el registro cuando el micro funciona en 64 bits. Este registro de flags guarda cosas que representan el estado de funcionamiento del microprocesador. Por ejemplo, hay flags para saber si la última operación matemática dio 0. Hay flags para saber si la última operación matemática dio un número negativo. Hay flags para saber si las interrupciones están habilitadas o no están habilitadas. Hay flags para saber si hubo carry o hubo borrow en una operación matemática. Hay bits del registro de flags que están siempre en un mismo valor, en 0 o en 1. Eso se respeta en la vieja arquitectura de microprocesadores. Y así hay un montón de flags para expresar distintas condiciones de funcionamiento de un microprocesador que uno puede controlar. O sea que uno puede saber qué valor tienen para hacer algo en el microprocesador, o que cuando una instrucción se ejecute, luego uno después puede consultar el valor de esos bits y tomar una decisión al respecto. Y el más importante de todos, vamos a anotarlo acá, el instruction pointer. El instruction pointer es el registro que guarda la dirección de memoria de la instrucción que hay que ejecutar. Es un registro en los micros de 32 bits, en los micros de 16 o en el funcionador de 16. O sea que en 32 bits le agregamos la E y en 64 bits le agregamos la R. O sea que, pasando a limpio, en 16 bits lo llamamos instruction pointer, en 32 bits lo llamamos extended instruction pointer, EIP, y en 64 bits lo llamamos R instruction pointer. Esto sería en 16, esto sería en 32 y esto sería en 64 bits. Según el modo de funcionamiento que el micro tenga, nosotros llamaremos ese registro, cuando escribamos el código en lenguaje assembly, de estas distintas maneras. Apunta esto a una dirección de memoria RAM que tiene la próxima instrucción a ejecutar. Bueno, con esto vimos los principales registros de un microprocesador de la arquitectura PC. Recuerden que sea en Intel o sea en AMD, los registros se van a llamar igual, porque las dos arquitecturas son compatibles, o si quieren es la misma arquitectura pero hecha por dos fabricantes distintos. Hay otro tipo de registros que corresponden a otro tipo de instrucciones de assembly que son propios de cada fabricante. Estos que estamos viendo son comunes a los dos, son los más básicos de la arquitectura, y los nombrecitos los tendría que saber desde el vamos para poder escribir cualquier código en assembly. Si no sabemos el nombrecito y para qué sirve cada uno, no podemos escribir nada. Bueno, hasta el próximo video. Si les gustó, les interesó, acuérdense de poner un like, de suscribirse si es el primer video que ven. Si son alumnos míos, bueno, ya habrán visto que todo este quilombo lo explicamos en clase y esto les queda como un repaso. Si no, bueno, pueden volver a preguntar como siempre.
Cualquier duda la pueden poner en comentarios, o si son alumnos míos me preguntan en clase. Bueno, hasta el próximo video.